Hola, bienvenidos como siempre plomovidentes a tu programa Plomo Parejo. Yo siempre he dicho que creo en la democracia y me considero un demócrata. Este canal es un canal democrático donde usted puede expresarse, disentir, opinar o estar en contra o a favor de lo que se diga. Como yo he hablado y he dicho que no voy a participar ni en la consulta popular y mucho menos en las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre, yo he traído no uno, 4 invitados para que opinen en torno a la consulta popular y a las elecciones del 6 de diciembre. He invitado a Agdel Naime Pereira, he invitado a Shelby Cabeza, pero también a Jorge Eliezer Ebrard y, por si fuera poco, a mi tocayo Iván Argotti, para que nos contesten 3 preguntitas nada más, y para eso tienen un solo minuto, no se pueden pasar. La primera pregunta sería la siguiente: ¿qué es un plebiscito y cuál es la conveniencia o la inconveniencia para que Venezuela se dé esta consulta que estaba invitando Guaidó y el grupo 4, el G4? Escucho la opinión de los 4. Mi querido hermano Iván, como siempre, un gusto estar contigo en tu programa. Un gran abrazo para ti, tu equipo y para la audiencia. Y entrando en materia, plebiscito es una consulta vinculante a la ciudadanía, lo cual en este momento para cualquier sector que se diga dirigencial por falta de conducción política coherente sería suicidio, entendiendo el enorme rechazo que tiene la dictadura comunista criminal Chávez Maduro y de más del 95%, y también el enorme rechazo que tiene esa cúpula G4 y sus derivaciones, esa cúpula de la MUD Frente Amplio Socialista y sus derivaciones, que también supera el 90%. Entonces están en una competencia ilógica en picada, a ver quién cae más rápido en el buen concepto de la ciudadanía. Ahora, entrando en materia, la consulta y rápidamente, recordemos que eso es un show y una farsa. Recordemos cómo se burlaron de la ciudadanía en ese mandato que le dio la población el 16 de julio del 2017, o cómo quedaron en promesas de campaña incumplidas las promesas del 2015, porque eran solo promesas que generaban falsas expectativas. Así que eso es una burla, la cual no aceptamos más los ciudadanos venezolanos. Buenas noches, Iván, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Qué es un plebiscito? Es un acto jurídico que se somete a votación popular a una ley, o bien sea en especial a algo importante para el Estado. Ninguna de esas actividades son realmente lo que el Estado o Juan Guaidó quiere hacer. Eso es una trampa para ellos medir el desastre que existen en las listas electorales y tener una secuencia de ver cómo ellos hacen para lanzarse a las elecciones presidenciales, especialmente Nicolás Maduro. Y como los venezolanos ya dejamos de chuparnos el dedo, algún interés económico, porque todo lo que hace el gobierno y la oposición siempre tiene que ver con algo económico. Si no fuera así, Venezuela no tuviera en este problema que estamos, y ya eso se hizo anteriormente. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, buen día. ¿Cómo estás, Iván? Permíteme saludarte y agradecerte por este espacio. Para nuestros hermanos venezolanos y para tu televidencia, te voy a decir lo siguiente. El asunto no consiste en el plebiscito. Podemos buscar el concepto de plebiscito en cualquier diccionario o en Google. El detalle es para qué el plebiscito, qué fundamenta, qué trae detrás. Como lo sabemos nosotros los venezolanos, el régimen y la MUD no dan puntadas sin dedal. Entonces la pregunta es, ¿qué busca el plebiscito? Podemos revisar y observar las preguntas. Las preguntas nos vuelven a hablar de lo mismo. Se hace la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Pero cuando nos hablan de elecciones libres, no aclaran de que son unas elecciones libres sin dictadura. Ahora, si ellos quieren hacer un verdadero plebiscito, yo les voy a decir qué plebiscito deberían de hacer en Venezuela. ¿Por qué no hacemos un plebiscito donde le preguntamos a toda la ciudadanía venezolana, dentro y fuera del país, porque ya tenemos 7 millones de venezolanos fuera, ¿por qué no incluir a Venezuela en la DEA? Para de una vez, con la autonomía de ese organismo, permitir que vengan por esas crápulas y ampones a llevarse los presos una vez por todas. Eso es un verdadero plebiscito, hermano. Mi cariño para usted. Buenas noches, amigo Iván Ballesteros. Gracias por
tu invitación, ¿verdad? A tu prestigioso programa, excelente programa, permíteme felicitarte. Y yendo al grano sobre las preguntas que tú estás haciendo, la primera sobre el tal plebiscito o la consulta, ¿no? Primero que eso no están llamando un plebiscito. Segundo, un plebiscito, tú llamas un plebiscito cuando necesitas que el pueblo apruebe sobre una ley para aprobarla. ¿Okay? Y segundo, un plebiscito es para pedirle al pueblo un poder. Y esto no es lo que está sucediendo en Venezuela con esta fulana consulta. Esta consulta lo que es una perdedera de tiempo, una perdedera de dinero, un dale más oxígeno al tirano. ¿Ok? Y en definitiva, una perdedera de tiempo. Bueno, ya ustedes escucharon y vieron lo que expresaron nuestros invitados en la primera pregunta, donde les di 1 minuto. Para esta segunda pregunta también les voy a dar 1 solo minuto. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué no participar en las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre? Iván, respondiéndote la segunda pregunta y también enviándole un abrazo a los otros 3 invitados, grandes amigos. El 6 de diciembre, el día de mañana, se va a dar de nuevo otro show de legitimación del régimen y de complicidades entre cúpulas, entre comillas, opositoras y la dictadura comunista criminal. Desde el 2004 en adelante, que se logró probar el primer megafraude generalizado del régimen en el referendo revocatorio, entendemos que habían topes porcentuales y numéricos en las máquinas para los votos opositores, había manipulación y cambio de los resultados en la transmisión de Smartmatic y en las salas de totalización, también cambios de resultados, incluso algunos esquemas brutales de alteraciones del registro electoral y poblacional y de multicedulados. Así que desde el 2004 en adelante, ninguna elección ha sido legítima. Todas han sido fraudulentas y han servido simplemente para legitimar al régimen y para seguir en las negociaciones de impunidad y en los diálogos cómplices. No lo aceptamos más. ¿Por qué no ir a votar? Porque a mí ninguna sabandija me llevaría nariciado a unas elecciones. Para empezar, yo no voto. Yo elijo. ¿Por qué? Porque soy un demócrata. ¿Cuál es la razón de las intenciones de ir a unas elecciones de asamblea? Justificar los hechos legales ante el mundo y pasar a ser una democracia, porque prácticamente repartieron los curules entre un grupo de personas de la oposición. Pero la realidad es que la Asamblea Legislativa de Venezuela, si no se le escapa de las manos al gobierno actual, van a hacer lo que hicieron creando una constituyente, porque el gobierno siempre busca una alternativa que le enseñó el fariseo de Chávez para torpedear las leyes venezolanas y la constitución. Yo creo que ya está de más la respuesta. ¿Por qué no participar en elecciones? ¿Cuáles elecciones, Iván? Si en Venezuela se vota pero no se elige. Jamás una dictadura ha salido a votos. Es más, si las elecciones sirvieran, obviamente el régimen ya las hubiera eliminado. Las elecciones funcionan como un sistema de estabilidad internacional para la dictadura. Ellos buscan cometer los fraudes a través de las elecciones. Pero lo que más importa, y quiero que lo tenga aquí claro toda Venezuela, es que el fraude del 6 es solo el inicio de un plan macabro. ¿Cuál es el sentido? ¿Qué persiguen? Persiguen repartir el pastel y hacer ver al CNE como, vamos a decirlo, un medio un poco más transparente, ya que su imagen es una imagen detestable a nivel internacional. Si ellos logran darle un poquito de transparencia al CNE, ¿ok?, van a poder el año que viene lanzar unas elecciones presidenciales y a través de ello legitimar a la dictadura como un gobierno democrático y tirando abajo y al piso la lucha de millones de venezolanos. No se dejen estafar, Venezuela. Ok. Con referente a tu segunda pregunta, Ballestero, a la cuestión del llamado a las fraudulentas elecciones del 6 de diciembre, bueno, eso es
un fraude más, un llamado de atención, no un llamado de atención, sino para tratar de desviar la atención del venezolano y al mundo de lo que realmente está pasando en Venezuela. Y esta gente del grupito del G4 hace la comparsa para ellos, porque fíjate tú, ellos están llamando una consulta entre 7 y 12 de diciembre, pero las elecciones son el 6 de diciembre, o sea, las elecciones del PSUV, esas son elecciones del PSUV, son elecciones de Venezuela. Aparte que la está convocando un usurpador, que lo declaró usurpador el mismo Tribunal Supremo de Justicia, que ahora está en el exilio, y ellos mismos también le llamaron el usurpador, que todavía no sé para cuándo será el cese de usurpación. Gobierno de transición, elecciones libres. Pero ellos en esta consulta están llamando unas elecciones libres, quieren ir a ver que el pueblo apruebe que ellos vayan a una presidencia para alargarle la agonía al pueblo y alargarle el tiempo al interino de seguir ahí. Bueno, como tercera y última pregunta, yo le planteo a mis invitados lo siguiente. Si no es consulta o no es elección, ¿cuál es la opción entonces? ¿Ah? Y dígame, ¿por qué la inconveniencia de las alternativas anteriores? ¿O consulta o opción? Los escucho. Iván, entrando en materia de la tercera pregunta, yo, Abdel Naime Pereira, en mi calidad de vocero de la plataforma Derecha Democrática Conservadora y las organizaciones que la conforman, hemos venido planteando ni elecciones fraudulentas ni promesa incumplida, entendiendo que el pecado de los alacranes, Parra, Brito, Noriega, Morales, Duarte, y el pecado de la mesita, Claudio, Eduardo, Falcón, es el mismo pecado también de la MUD Frente Amplio Socialista G4, Guaidó, Luis Ortega Díaz, Leopoldo López, Julio Borges, Henry Ramos, Manuel Rosales, Ismael García, Lester Toledo, cualquiera de ese grupo, de esas cúpulas que han llevado al país de fracaso en fracaso, de diálogo cómplice en diálogo cómplice y de negociación de impunidad en negociación, acordándose siempre con la excusa de acordarse con el régimen, acordarse con el gobierno, como dicen ellos, y entendiendo también que esto viene desde el 2002 de las mesas de negociación y acuerdo dirigidas por el Centro Carter, por la izquierda en el Centro Carter. La transición tiene que ser una transición de resultados y de esencia. La ciudadanía está lista y la salida tiene que ser de fuerza. Llámese una salida de fuerza, una intervención multinacional militar o una insurrección general civil y militar interna o un engranaje de ambas. Pero ni elecciones fraudulentas ni consulta incumplida. No más shows, no más farsas. Los ciudadanos estamos luchando por la libertad. La salida es muy simple, Iván. Muy simple, te la voy a decir en 2 palabras. A estos cuadrúpedos, invertebrados, raquíticos de conciencia, no se les puede dar el chance de salir democráticamente. Hay que estriparlos, porque han mandado al extranjero más de 7 millones de venezolanos. Y esas estupideces, creyendo que unos estúpidos, valga la redundancia, o necios, o babieco, de sentarnos a hablar con unos delincuentes buscados por la justicia internacional por narcotraficantes a llegar a acuerdos ¿de qué? Hay que crear tribunales del pueblo porque ellos son muy del pueblo y que los fusilen en las plazas públicas a los directores de un gobierno que ha mantenido una tiranía atroz. Más nada tengo que decirte, ya tú sabes cuál es la solución. Lo primero que tenemos que hacer como salida, la salida es sencilla. Mira, acabo de ver que un batracio, un sátrapa, como Diosdado Cabello, acaba de decir que si no van a elecciones no van a comer. Primero, sentirte venezolano, sentir la ira, el dolor, la necesidad de todos tus hermanos. Con 7 millones de venezolanos en el exilio, que se encuentran desplazados, vamos a pasar una Navidad, chicos. Una Navidad donde se habla de celebrar elecciones, celebrar. ¿Qué tenemos que celebrar? Si la única canción que va a sonar en Venezuela es vamos a brindar por el ausente. Todos tenemos familiares lejos y amigos lejos. La Venezuela que conocimos ya no existe. Y por aparte viene un hombre y nos dice que tenemos que arrodillarnos para poder comer. ¿Qué es esto, venezolano?
Empodérate. El empoderamiento y saber de que la libertad está aquí sin esperar más Mesías. Eso es lo que nos puede dar libertad. Entender con orgullo y con dignidad que nadie debe arrodillar a tu madre, a tu hermano, a tu hijo, a ser sometido para poder comer. Eso es lo que sucede en Venezuela. Así que la salida es sociedad civil organizada. Es una salida de dignidad. Es una salida donde tenemos que estar comprometidos 30 millones de venezolanos para celebrar este año o el próximo año una Navidad sintiéndonos dignos ciudadanos de Venezuela. Mi cariño para ustedes y dejen de aplaudir tantos políticos. Lo que sobramos son venezolanos con dignidad. La solución, lastimosamente, es una intervención militar humanitaria. ¿Por qué? Porque no puedes hacerlo por vía democrática, porque en Venezuela no hay democracia. Mucha gente no quiere entender eso. No hay democracia. Venezuela está secuestrada por una banda de delincuentes de las más poderosas del mundo, que no practica la democracia. Entonces, ¿para qué tú utilizas elementos y técnicas y procedimientos democráticos con quien no practica la democracia? Vas a tener siempre el mismo resultado. Bueno, yo le quiero dar las gracias a nuestros invitados, a Abdel Naime Pereira, a Shelby Cabezas, a Jorge Eliezer Ebrard y al tocayo Iván Argotti. Hasta ustedes mis más expresivas gracias. Y usted que está viendo el programa, analícelo, razónelo y tome su decisión. Pero después no venga con lloradera, no diga que no se lo dijimos. Hasta la próxima en Plomo Parejo.